estudiantes unas planillas básicas que son las que nos ayudan académicamente a resolver una ejercitación. Entonces, en ese escenario es donde nos vamos a mover ahora y vamos a charlar de cómo nos enfrentamos a un estudio y evaluación financiera, qué elementos aparecen dentro de esa planilla y qué aspectos son los que vamos a tener en cuenta para contestar las consignas. Entonces, en ese sentido, vamos a ir chequeando. Hemos hecho una reevaluación del examen, hay más aprobados de los que teníamos previstos, pero todos alrededor de una calificación relativamente baja, es decir, estamos entre 6 y 7. ¿Qué significa esto? Que, bueno, aquellos que puedan aspirar a una mayor calificación pueden presentarse el sábado y tratar de, en vez de 6, apuntar a un promedio mucho mayor. Considerando, bueno, que ya estamos en las últimas instancias y en la última evaluación. Ya dentro de poco tiempo ya tenemos la tercera y última evaluación parcial, que va a coincidir prácticamente con la finalización del cuatrimestre, ¿no? El recuperatorio de la tercera es el momento donde se cierra el cuatrimestre. Les recuerdo a todos también que es importante que para esa fecha ya tengan todos entregados los formularios correspondientes a los proyectos de inversión. Entonces, por lo menos tener todo entregado hasta fin de cuatrimestre, el total los 6 formularios y las planillas de cálculos correspondientes para tener, obviamente, las posibilidades de acceder a la regularidad. Voy a compartir ahora la pantalla para mostrar en la planilla de Excel la actividad que desarrollamos el sábado pasado. Cualquier pregunta o duda, por favor, no duden en interrumpir y en preguntar. Bueno, comenzamos siempre con una descripción o la caracterización financiera del proyecto, ¿no? Estamos en un proyecto que tiene un horizonte de 4 años, con un sistema de préstamos francés, con un interés del préstamo del 3%, un plazo de amortización, todo esto es dato, ¿no? Un plazo de amortización del crédito del 4%, un monto del crédito solicitado que corresponde al 60% de la inversión total. El producto único que se ofrece son plantines forestales de especies nativas. El precio del plantín es 2,5. El número de plantas totales a producir y vender dentro del mercado son 100.000. La tasa de interés de oportunidad que refleja el costo de oportunidad del inversor es de 4%. Un impuesto a las ganancias que grava justamente eso, ¿no? La renta neta o la ganancia, 15%, y actividades económicas, que es un impuesto provincial que grava las rentas brutas, es del 5%. El impuesto a la radicación municipal, como bien veían ahí, está exento. El otro dato importante a considerar es que la depreciación de los activos fijos o las inversiones en bienes de capital es en forma acelerada. Eso significa que en el periodo de 4 años se procede a la depreciación del 100% de los activos fijos observados en el proyecto. Entonces, primero veamos este escenario para ubicarnos, ¿no? en la ejercitación. Todo esto es dato, ¿no? La característica de esta evaluación era prácticamente toda era la información que se le suministraba. Toda esta información es la información que disponemos en el ejercicio, que después, a partir de esta planilla, nosotros la vamos a vincular con otras planillas para desarrollar todas las actividades.
El otro elemento a considerar, que siempre tenemos que mirar desde un punto de vista financiero, es la componente de costos de inversión, ¿no? Siempre recuerden que un aspecto importante financieramente en todo proyecto es el sacrificio que el proyecto tiene que hacer para dotar al proyecto de todo lo necesario para funcionar. Bueno, todo esto estaba en una planilla sintética donde le poníamos las actividades, las componentes asociadas y el precio unitario para cada una de las componentes. Es decir, le estamos dando directamente el valor de cada componente. Todos estos elementos, es decir, la preparación del terreno, la construcción del alambrado perimetral, la construcción de almacigueras, la instalación de cubiertas, la construcción de caminerías, canteros, composteras, la construcción del acceso al predio, los galpones, es decir, todas las instalaciones de superficie, los sistemas de riego, todos estos pasan a ser inversiones en activos nominales que además tienen la característica de ser depreciables, ¿no? Es decir, se pueden amortizar. Ustedes habrán visto que en el ejercicio no estaban los datos de la vida útil de este capital, simplemente porque, como era dato del ejercicio, la depreciación era acelerada, ¿no? Es lo que vemos acá, ¿no? Entonces, si la depreciación es acelerada, vamos a suponer que la vida útil de todos los bienes de capital o activos fijos del proyecto equivale a 4 años, ¿no? Equivale a 4 años. Esto me permite obtener por el método de cálculo simple, lineal, nos permite obtener la depreciación para cada una de las inversiones en activos fijos, ¿no? Cada una de las inversiones en activos fijos. Que como ustedes verán, es un monto relativamente importante, asciende a $142.750, ¿no? Que es el monto de la depreciación básicamente observable por la característica esta que le estoy diciendo, es la depreciación acelerada. Al tener una depreciación acelerada, el valor de la depreciación es alto, por lo menos los 4 primeros años. Luego de transcurrido estos 4 primeros años, todo este capital está totalmente depreciado, por lo tanto ya no se deducen impuestos a las ganancias y por lo tanto se paga el monto total de impuestos a las ganancias. Las otras dos componentes que no estaban dentro de la tabla, o las 3 o 4 componentes que no estaban dentro de la tabla, correspondían por un lado a las inversiones no depreciables, que era el caso de la nivelación y la tierra, ¿no? Son los dos valores. Las inversiones en activos nominales, que era la capacitación y las habilitaciones provinciales. En el caso de la capacitación eran 4 empleados a $100 la capacitación. Y en el caso de las habilitaciones provinciales era el 5% de los ingresos brutos, ¿no? Que era una habilitación que se pagaba antes del inicio operativo de las actividades. Y las inversiones en capital de trabajo también era un dato que correspondía y le decíamos que era un adelanto que se le daba al proyecto para que pueda comenzar a funcionar, que era equivalente al 100% de costo operativo anual, ¿no? 100% del costo operativo. Bueno, esta era la planilla, no era una planilla compleja, era una planilla sencilla. La simplicidad estaba dada básicamente por esta organización de la información, ¿no? Fíjense, acá está la información contenida, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es cargar los datos y el cálculo de la depreciación lineal, que es simplemente dividir el total del valor de la componente entre 4, porque son 4 los años que se establecen por la depreciación acelerada para la vida útil del bien,
por lo tanto no había mucho más. Esto significa que al fin del periodo todo el valor en libro era igual a 0. Todo el valor en libro es igual a 0. No hay información de valor de mercado, por lo tanto no hay ningún dato que nosotros nos permita analizar si es que existe una ganancia o una pérdida extraordinaria, no hay nada de eso. Por lo tanto, digamos, era una planilla muy, muy sencilla. En el caso de los no depreciables, que teníamos la nivelación, ¿no? Y la tierra, recuerden ustedes que al ser un activo no depreciable, el valor en libros, sigue siendo exactamente el mismo. El valor en libros sigue siendo el mismo que las inversiones iniciales. ¿Por qué? Porque simplemente no sufre ese proceso de depreciación, ¿no? La tierra y las mejoras extraordinarias, como ustedes saben de economía, son bienes que no sufren ese proceso de desvalorización en el tiempo. ¿Puede haber revalúo? Puede haber revalúo, ¿no? El hecho de que yo tenga el valor de una hectárea $1000 no significa que por algunos procesos que se pueden dar en el ámbito rural, estos bienes no sufran un proceso de revalúo, es decir, aumenten sus valores de mercado, ¿no? Pero el valor en libros no cambia, ¿no? Este valor en libros no cambia. Por lo tanto, vamos a decir que el valor en libro de los activos no vendidos, que representan estas inversiones no depreciables, es de $13.000, ¿no? De $13.000. Este es un dato muy importante a la hora de definir el valor de salvamento. Entonces, este valor que está acá es el valor en libro de los activos no vendidos, ¿no? Cuando nosotros tenemos que establecer el valor de salvamento, este valor nos va a ser de mucha utilidad. No hay ganancias, no hay pérdidas, porque no hay un valor de mercado establecido ni para la tierra ni para las mejoras extraordinarias que le incorporemos. Recuerden que las inversiones en activos nominales pueden estar también sujetas a depreciación, no era este caso. La capacitación en general es un activo nominal no depreciable, como también las habilitaciones provinciales, ¿no? Es un costo que va a asumir el proyecto antes del inicio de las operaciones, son los famosos intangibles, y en este caso no tiene un valor de depreciación. Hay activos nominales que sí se deprecian, como pueden ser las llaves de negocio, como pueden ser algunas o patentes que se puedan utilizar, que pueden tener valor de depreciación y que también pueden ser utilizadas esas depreciaciones para deducir. En el caso del ejercicio, las capacitaciones y las habilitaciones provinciales no tienen o carecen de valor de recupero de la inversión y tampoco tienen valor de depreciación. Valor de depreciación. Y finalmente, lo que corresponde a un costo operativo, es decir, un circulante, ¿no? Que son las inversiones en capital de trabajo. Las inversiones en capital de trabajo, recuerden ustedes, no tienen un valor de salvamento, ¿no? Tampoco se deprecia. Como bien vieron ustedes en economía, todas estas inversiones, estos circulantes, estos costos operativos, son activos que tienen una gran velocidad de circulación, por lo tanto, digamos, se utilizan y se consumen en un acto productivo, por ende, no tienen valor de depreciación. Entonces, ¿qué cosas importantes a considerar acá? Obviamente, el monto total de la inversión en activos fijos depreciables, el monto total de inversión en activos fijos no depreciables, los costos de inversión totales de los activos, activos fijos,
los activos nominales, el valor de la inversión de los activos nominales y del capital de trabajo, lo que nos da un total de inversiones. Este valor es el que luego vamos a incorporar en el futuro, como el valor de la inversión total. Otro dato importante, el valor de la depreciación, porque recuerden ustedes, la depreciación es utilizada en nuestro país de acuerdo a autorizaciones expresas de la política tributaria, puede ser utilizada como deducible, es decir, para restar a los ingresos brutos costos y obtener un monto de ganancias, ¿no? Obtener un monto de ganancias. Entonces, la depreciación, como está acá, la depreciación es un costo deducible. Otro elemento importante a la hora de trabajar nuestro flujo de fondos es el valor de salvamento. Fíjense ustedes que en el caso de los activos fijos depreciables, no tenemos valor de salvamento, ¿no? Al no tener el valor en libro, porque está totalmente depreciado, al no tener el valor de mercado, no hay ganancias ni pérdidas extraordinarias, por lo tanto no tenemos componentes de recupero de la inversión en las inversiones de bienes de capital depreciables, ¿no? No hay. Ahora, ¿qué pasa con las inversiones en bienes de capital o activos fijos no depreciables? En este caso, como habíamos dicho, la tierra y sus mejoras extraordinarias duran infinitos actos productivos, por lo tanto se considera que el valor en libro de estos activos no sufre ningún proceso de desvalorización y por lo tanto vamos a tener que el valor en libros es la suma del valor de los dos activos fijos que conforman las inversiones no depreciables. Este dato de $13.000 ya es un dato importante porque corresponde al valor de salvamento de nuestro. Recuerden que el valor de salvamento, considerando un valor en libro, vamos a incluirlo dentro de nuestro flujo de fondos como si fuera un ingreso no gravable. Ingreso no gravable. Es decir, no se va a tributar impuesto por esta componente. Las inversiones en activos fijos, en activos nominales, entonces, no tiene valor en libros, no tiene un valor de recupero, no tiene un valor de salvamento. Simplemente porque no puedo venderlas, ¿no? O no son susceptibles de tener un valor al fin de la vida útil del proyecto. Recuerden que el valor de salvamento es un valor que lo vamos a consignar en el horizonte del proyecto a los fines de la evaluación. Bueno, estos activos nominales, tal es el caso de las capacitaciones y las habilitaciones provinciales, no tienen un valor de recupero de esa situación. Tampoco se deprecian, ¿no? Tampoco se deprecian. Finalmente, tampoco va a tener un valor de recupero o valor de salvamento las inversiones en capital de trabajo porque conceptualmente son un circulante, es un costo operativo. Bien, hasta acá, ¿alguna duda al respecto de las inversiones? ¿Algo que hayan observado como correcto? ¿O algo que hayan cometido algún error en ese sentido? Profe, yo Sí. tengo una duda. ¿Por qué considera la construcción de caminaría interna y acceso al predio como un costo como depreciable? Sí, puede ser utilizado también como un no depreciable y puede ser incluido en los no depreciables justamente porque son mejoras de carácter extraordinario, ¿no? Tienen carácter extraordinario. Entonces, esto, caminerías internas y la accesibilidad al predio, no estaba descrita como una inversión en depreciables, pero se podía incorporar, ¿no? Tranquilamente como un
un activo fijo depreciable, ¿no? Se podía considerar. Eso no hay problema. El monto de la inversión no va a cambiar obviamente el valor en libros, porque al incluir las caminerías y al incluir los accesos como no depreciables, este monto total va a modificarse finalmente, ¿no? Este monto total ya para el recuperatorio vamos a aclarar bien esto para que no tengan dudas al respecto. Ah, bien, profe. Gracias. Bueno, entonces, acá es importante estos datos en particular, ¿no? Estos datos que van a conformar parte de los flujos de fondos, ¿no? Entonces, las inversiones van a incorporarse tanto en los flujos puros como en los flujos de fondos financiados en el momento cero, ¿no? En el momento cero. Acá tenemos el flujo de fondos puros, donde no hay ingresos por crédito, y acá tenemos los flujos de fondos financiados, donde hay ingresos por crédito. Ustedes van a observar que el monto total de inversión, cuando es financiado, ¿no? El monto de los flujos de fondos netos, cuando es financiado, reduce, ¿no? Se reduce el flujo de fondos por la presencia de este ingreso, ¿no? Que le permite al proyecto mejorar, por eso se llama financiar, es decir, toda la inversión no la asume el proyecto, sino parte es pagada por una entidad financiera que nos permite, digamos, ¿no? Financiar la inversión inicial, ¿no? Financiar. Al respecto de lo que decía Brisa recién, cuando reevaluamos el examen, corregimos algunas de las consignas, debido a que interpretamos también nosotros, al igual que Brisa, que muchos podrían haber incluido estos activos que acabamos de charlar con Brisa dentro de los no depreciables. Por eso hemos corregido la consigna que involucraba este tipo de aspectos, y automáticamente, digamos, esto generó una reevaluación total, ¿no? Algunos mejoraron su calificación, otros no. A los que no mejoraron, mantuvimos la anterior, obviamente, y a los que mejoraron, les pusimos la nueva calificación, ¿no? Esto se da por este motivo en particular, ¿no? Por eso les decía yo que había un aumento de los estudiantes aprobados en este parcial. Ya le vamos a pasar por Classroom el listado de las calificaciones para que las tengan y para que vayan trabajando sus promedios. Pero atendiendo a esto que decía Brisa, de que muchos pueden haber considerado a la construcción de caminerías internas y de acceso al predio como inversiones no depreciables, hemos reevaluado y corregido ese tipo de cosas. Bueno, entonces recuerden, la información contenida en esta planilla va a parar aquí, en los montos de inversión, y va a parar también en la depreciación de bienes de capital, ¿no? Y va a parar también en valor en libros de activos no vendidos. Valor en libros de activos no vendidos. Entonces va a parar ahí. Esa es la información que vamos a utilizar de esta planilla, ¿no? Entonces, una vez que nosotros trabajamos y utilizamos la depreciación, el valor libros de activos no vendidos,
Si hay valor de mercado, obviamente vamos a poner el valor de mercado como valor de salvamento y vamos a chequear si hay ganancias o pérdidas extraordinarias para utilizarla o para deducir impuestos o como una pérdida extraordinaria como un costo deducible, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta hasta aquí? Vamos a ver los costos operativos, que no, tampoco eran demasiado complicados. Los costos operativos anuales, también era una planilla, ¿no? Acá tenemos todas las actividades, las componentes también de nuevo, y el valor unitario de cada una de las componentes, y me daba la información de, ¿no?, estas componentes. Se les aclaraba también por fuera de la planilla que había un 10% de costos administrativos anuales correspondiente a los gastos directos, ¿no? Los gastos directos son estos, que están acá. Entonces, un 10% de los gastos directos me daba el valor de los costos administrativos anuales. Debido a que el proyecto no asume los gastos de mercadeo de los bienes y pone la mercadería, en este caso los plantines, directamente en el propio predio y los compradores van directamente a comprar, acá no hay valores, ¿no?, de costos de comercialización. Finalmente tengo los costos totales. Recuerden, los costos totales aparecen como un costo deducible y en el flujo de fondos van a aparecer dentro de la planilla, incluido dentro de los costos, ¿no?, de operación y costos de administración. A eso se le vamos a sumar los costos deducibles, la depreciación en bienes y capital, y vamos a tener el total de costos deducibles. Entonces vamos a tener el total de ingresos, el total de costos deducibles y el beneficio gravable, ¿no? Este es el beneficio neto o ganancia que vamos a utilizar después para el cálculo de actividades económicas, que es el 5% de los ingresos brutos, de estos que están acá. Y las ganancias que corresponden a la alícuota del 15% sobre las ganancias observadas en el proyecto. Vamos a tener entonces los beneficios luego de los impuestos. Vamos a agregar el valor de salvamento, le vamos a devolver la depreciación porque no es un flujo de fondos, vamos a incluir al principal costo no deducible en todo proyecto, que es el costo de inversión, y vamos a obtener finalmente el flujo de fondos netos puros, ¿no? El flujo de fondos netos puros. Ahí lo vamos a tener. Ese flujo de fondos neto puro es el que me va a dar origen a, considerando una tasa de descuento del 4%, un valor de beneficio, de valor actualizado neto de fondos puros, ¿no?, que es de 59.504 pesos con 82. Fíjense que esto está vinculado, por lo tanto, si cambia el valor del costo de oportunidad, automáticamente cambia también el valor actualizado neto, porque hay una relación de dependencia entre el valor actualizado neto y la tasa de descuento que oficia como costo de oportunidad de la inversión. Mayor, ¿no?, es la tasa de descuento, fíjense ustedes que hasta puede hacerse negativo el flujo de fondos puro, ¿no? Es decir, la actividad frente a un incremento de la tasa de descuento se hace inviable, ¿no? Se hace inviable. Bueno, eso nos permite también ir chequeando. Otra cosa importante que es importante observar, por ejemplo, yo cambio acá
Pero fíjense en que la tasa interna de retorno no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la tasa de retorno es independiente del costo de oportunidad del inversor, ¿no? La tasa interna de retorno es una tasa efectiva anual que es característica de cada proyecto. Entonces yo puedo cambiar acá todo lo que yo quiera, pero mi tasa interna de retorno, tanto financiada como pura, no va a cambiar, ¿no? No va a cambiar porque es independiente. Es un poco lo habrán leído en los textos de ustedes, ¿no? La ventaja que tiene la tasa interna de retorno es que es independiente del costo de oportunidad de la inversión. Pero por eso, digamos, no se ve afectada por la tasa de... Bien, entonces lo primero, lo fundamental es ver los aspectos generales del proyecto, chequear. Se les decía que la venta de activos estaba grabada impositivamente, pero no la utilizamos en este caso particular porque no hay venta de activos por un lado, por lo tanto no puede evaluarse si hay una ganancia o una pérdida extraordinaria, no hay valores de mercado, por lo que, digamos, no hay nada que consignar ahí. Sí, no se olviden de incorporar el valor de salvamento de los activos no vendidos, ¿no? Supónganse que en este caso nosotros hubiéramos obtenido un valor en libro, aun cuando no tenemos valor de venta. Por ejemplo, si acá en vez de depreciación acelerada nosotros tenemos valores que correspondan a estas inversiones, automáticamente me empieza a mí a aparecer el valor en libros, ¿no? Me empieza a aparecer el valor en libros. Esto significa que tendríamos que incluir también este valor, ¿no? Este valor en libros dentro de mi flujo de fondos como el valor en libros de activos no vendidos como un ingreso no gravable, ¿no? No grabable. Pero como todos estos valores y el dato que el proyecto da sus características, el Estado autoriza una depreciación acelerada, que nosotros lo vemos en el manual de teoría. Hay dos ejemplos que se aplican en la Argentina. Una ley que todavía no salió, la ley de hidrocarburos, también prevé la depreciación acelerada de las inversiones en bienes de capital de estas inversiones en el sector hidrocarburífero como una forma de incentivarlo, pero hoy está presente en dos, que es la minería, ¿no? Muy criticado el tema de la minería, la depreciación acelerada, y en las inversiones en actividades forestales. ¿No? Son las dos leyes en las cuales nosotros tenemos donde hay vinculado a los recursos naturales que están asociado a este modelo de depreciación acelerada como un incentivo a las inversiones, ¿no? Muchos dicen que es un subsidio encubierto, ¿no? Por lo menos durante los 4 primeros años de la depreciación acelerada, las empresas pagan menos impuestos a las ganancias, que es una fuerte ayuda, ¿no? para los sectores, en este caso forestal y minero, y se está discutiendo la ley de promoción hidrocarburífera también, como otro mecanismo que se va a incorporar seguramente dentro de poco tiempo a las inversiones hidrocarburíferas en nuestro país. Para hablar de dos recursos no renovables y un recurso renovable, como es el caso de la madera desarrollada por actividades forestales. Entonces, en este caso particular, ¿no? Vemos, analizamos qué puede suceder. Puede haber algunos cambios para el recuperatorio, puede ser que la depreciación no sea acelerada, para lo cual sí va a ser importante que ustedes cuenten con el valor, ¿no? O la vida útil del bien. Eso va a ser importante. Y obviamente ahí va a estar precisado estas cuestiones que le pueden haber generado alguna duda en este parcial. Recuerden que tanto las mejoras extraordinarias como la tierra no se deprecian, por lo tanto no tienen un valor de depreciación, pero sí tienen un valor en libros, ¿no? La vida útil en libros. Bien, ¿qué
o cuáles fueron las consignas que trabajamos para ver un poquito esos aspectos. Acá con respecto al costo operativo, ¿hay alguna duda? Acá no creo que nadie haya tenido dudas, era muy claro. Y también su incorporación en el flujo de fondos no es muy complejo, ya que son costos deducibles, por lo tanto se incorporan antes del cálculo de los impuestos para el cálculo del total de costos deducibles, ¿no? Tanto en el flujo de fondos puros también como en el flujo de fondos financiados, ¿no? El flujo de fondos financiados es igual, ¿no? Ahí se lo ve, se ve no solamente la devolución de la depreciación, ¿no? Aparecen los elementos vinculados a los costos deducibles. Otro aspecto importante, antes de pasar a cada uno de los puntos de los ejercicios, era el tema del crédito, ¿no? El tema del crédito, ármense en esta planilla, es una planilla relativamente sencilla, que es lo que se llama la proyección del crédito. Acá ustedes observarán que el interés va reduciéndose mientras que la amortización o devolución del crédito va aumentando, ¿no? Por eso hablamos de un interés a cuota fija, interés decreciente, amortización creciente. Siempre el saldo al final es cero, ¿no? Bueno, ¿qué cosas aparecen acá como importantes? Por un lado, el saldo inicial en un flujo de fondos financiados. Vamos a ver entonces que aparece el monto total del crédito. Acá lo vemos. ¿Qué cosas más aparecen? Debido a que nuestra legislación tributaria, los intereses pueden ser utilizados para deducir de impuestos, el interés va a aparecer como un costo deducible. Entonces, en el flujo de fondos, los intereses del crédito van antes del cálculo de los impuestos. Aparece como un costo deducible. Fíjense, acá están los valores de los intereses asociados al crédito. Mientras que la columna correspondiente a la amortización del crédito es un costo no deducible. Al ser un costo no deducible, una vez que hemos calculado y deducido los impuestos, vamos a incorporar la amortización del crédito, ¿no? Vamos a incorporar la amortización del crédito. El flujo de fondos es un flujo de fondos relativamente sencillo, no tenía muchas dificultades para su construcción. Entonces, si hemos hecho bien las cuentas y la planilla está bien, al final entonces el saldo tiene que ser igual a 0, ¿no? Es igual a 0. Esto también lo pueden automatizar, cosa de que puedan cambiar, si cambia el interés del crédito, por ejemplo, ¿no? Si en vez de un crédito del 3%, tenemos un crédito del 14%, ¿no? La situación del crédito va a cambiar, no hay duda. ¿Por qué? Porque cambia el interés, fíjense en ustedes, y por lo tanto los montos de amortización también van a cambiar. Y seguramente mi flujo de fondos va a verse modificado y se van a generar modificaciones en los indicadores. Miren ustedes, ¿no? Mientras que el valor actualizado neto del flujo de fondos puro permanece igual, no ha cambiado, el flujo de fondos financieros se hace negativo a una tasa de interés del 14%, es decir, es un crédito no conveniente para el proyecto. Entonces, lo que hace la financiación es afectar o alterar la rentabilidad del emprendimiento. Por lo tanto, un crédito al 14% no le conviene al proyecto. Es importante considerar. Volvamos a los valores iniciales. Un crédito
relativamente blando, un crédito accesible, porque fíjense ustedes que hay un 1% de diferencia entre el interés del crédito y la tasa de descuento que se utiliza como costo de oportunidad de la inversión. Es muy común que cuando eso sucede, lo que vamos a observar nosotros es que el valor actualizado neto del flujo de fondos puros es mejor que el valor actualizado neto del flujo de fondos puros, ¿no? Entonces, el valor actualizado neto del flujo de fondos financiados es mayor. ¿Pero por qué? Por esta situación en particular, ¿no? Por esta situación en particular, no por otra cosa. ¿Mm? Si yo aumento mi costo de oportunidad, no hay duda que sigue siendo favorable el flujo de fondos financiados. Bueno, esas cosas son las cosas que ustedes pueden ir chequeando, ir viendo, ir analizando como consecuencia de tener una planilla totalmente vinculada, ¿no? Entonces trabajan con planilla de cálculo vinculada, cosa de que yo cambie una cosa y ya automáticamente se me modifica todo, ¿no? Lo mismo, el flujo de fondos está totalmente vinculado a los datos de costos operativos, ¿no? Está totalmente vinculado a los datos de costos operativos y costos de inversión, ¿no? Entonces yo modifico algo en los costos de inversión o modifico algo en los costos operativos y automáticamente se me modifica completamente. Eso le permite trabajar después las ejercitaciones. ¿Alguna duda hasta aquí? Tener una buena planilla de cálculo a ustedes les va a ser de mucha utilidad para garantizar un buen resultado de la ejercitación. Recuerden que hubo una reevaluación del parcial, es decir, si ustedes entran a la plataforma van a ver que han cambiado los números. Si la calificación anterior de ustedes era mayor que la nueva, se mantiene la anterior, ¿no? Esto es por estas cuestiones que nos comentó Brice, ¿no? Si por el contrario, la calificación anterior era inferior a la nueva calificación, se toma a la nueva calificación como válida. Bien. ¿Cuáles eran las consignas que se le presentaban, ¿no? Bueno, una de las cosas era analizando la propuesta productiva de una perspectiva financiera, se hace una comparación, ¿no?, de los ingresos operativos gravables del año 1 en relación a los costos deducibles de ese mismo año, ¿no? Entonces, tendríamos ingresos gravables por 250.000 pesos y costos deducibles, ¿no? Costos deducibles en ese primer año por 181.000 pesos, ¿no? Ahí están los dos valores. 250.000, 181. Entonces, se hace una comparación. Bueno, y dentro de la comparación, la consigna puede ser, es del 5% mayor o es equivalente a tal suma de dinero, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos la suma de dinero, vamos a ver que la diferencia o los ingresos gravables son superiores a los costos deducibles en 68.475 pesos, ¿no? Son mayores. Pero también lo puedo hacer en términos porcentuales, ¿no? ¿Cuánto más son los ingresos superiores a los costos, ¿no? Esto es un cálculo porcentual nada más. Dependiendo de qué es lo que le pregunta o la consigna, bueno, chequeen, digamos, qué es. A veces le podemos dar este dato o podemos decir que es un tanto por ciento superior, ¿no?, a los costos, ¿no? ¿Cuán superior?
Y acá podemos, para ponerlo en porcentajes, un 27%. Entonces, ¿cuánto superiores? No había mucho que hacer, había que hacer un cálculo simple ahí, no es mucho más. La siguiente dice que la presencia de la depreciación de los bienes de capital permite una reducción de impuestos a las ganancias. Sin la depreciación, el indicador de rentabilidad del flujo de fondos puros ¿no? Se ve modificado o alterado. Entonces, lo único que tengo que hacer es calcular el BAN sin depreciación y el BAN con depreciación, ¿no? Si tienen ustedes toda la planilla vinculada, fíjense en que yo puedo sacar el monto de depreciación simplemente borrando este valor, ¿no? Y el valor me va a dar a mí ya directamente el monto, ¿no? Fíjense en que sin la depreciación, miren lo curioso del ejercicio, sin la depreciación es negativo, ¿no? Es decir, la depreciación está de alguna manera mostrándonos que gracias a la depreciación acelerada, mi proyecto se hace viable, ¿no? Con la depreciación. Le pongo la depreciación y mi indicador es positivo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Sin depreciación, mi BAN, como está acá, mi BAN se hace negativo. ¿No? Se hace negativo. Por lo tanto, digamos, el impacto es muy grande sobre la rentabilidad, ¿no? Es muy grande sobre la rentabilidad. Hay una pérdida de dinero equivalente a 77.725,13 centavos. Es una pérdida importante, ¿no? Entonces, esta pérdida nos hace que, quitando la depreciación al flujo de fondos, mi proyecto sea inviable, ¿no? Se hace inviable, que esa era la respuesta correcta. Se hace inviable. El proyecto no es viable desde el punto de vista financiero. Bueno, este era simplemente observar, ¿no? Inversiones en capital de trabajo, a cuánto equivalía, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta los costos de inversión totales y las inversiones en capital de trabajo, podemos deducir que la inversión en capital de trabajo representa un 6% del costo de inversión total, ¿no? Esto era un cálculo sencillo. Tengo el capital de trabajo, tengo la inversión total, calculo entonces la relación y me va a dar qué parte proporcional le corresponde del total de la inversión al capital de trabajo. En este caso es de un 6%. Cualquier duda, ya saben, pueden interrumpir. Esto no había mucho problema tampoco, era simplemente de los costos operativos totales, ¿cuál es el que tenía mayor incidencia, ¿no? La incidencia tiene que ver, como ustedes lo vieron en economía, no es un tema que sea estricto de proyecto, ¿no? La incidencia de las componentes de los costos es sobre el total, ¿no? Entonces yo puedo calcular la incidencia de cada uno de estos ítems dividido por los costos totales, ¿no? Para ver cuál es el que tiene una mayor incidencia sobre los costos totales, ¿no? Fíjense en la recolección de semillas, es del 13%. Perdón.
¿no? Y ahí vamos a ver que el llenado de envases es la componente de los costos operativos anuales que tiene mayor incidencia sobre los costos operativos totales, ¿no? Incluso más que este valor de acá, ¿no? Queremos ver a cuánto o cuál es la incidencia de los costos administrativos, es solamente el 3%, ¿no? Pero la más importante es el llenado de envases. Bueno, esa respuesta era también llenado de envases, era la respuesta correcta. La carga tributaria total, incluyendo el impuesto a las rentas brutas y el impuesto a las ganancias, tiene un impacto, ¿no? Recuerden el concepto de impacto que ustedes vieron en economía, ¿no? Impacto sobre el indicador de rentabilidad BAN del flujo de fondos puros. Entonces, de nuevo, acá lo que tenemos que hacer es calcular el BAN con impuestos y el BAN sin impuestos, ¿no? No hay duda que, y esto es algo de lo que se quejan todos los empresarios, ¿no? La carga tributaria, y efectivamente el valor actualizado neto con impuestos es, sin duda, menor que el valor actualizado sin impuestos, ¿no? El con impuestos es menor, el sin impuestos es mayor. ¿Por qué? Porque le estamos quitando una componente de costos importantes al proyecto. Esto hace que la rentabilidad sea mayor. Bueno, esta es lo que se llama la puja redistributiva, ¿no? Cuando el empresario pide que se le bajen los impuestos, lo que está pidiendo el empresario es mejorar su rentabilidad, ¿no? Mientras que el gobierno, que representa al Estado, va a pelear por mayor impuestos porque la recaudación es el ingreso que tiene el gobierno y el Estado para garantizar el proceso redistributivo, ¿no? Fíjense en que la política de bajar impuestos le costó la cabeza a la primer ministro británica, ¿no? Que asumió su cargo como primer ministro diciendo, entre otras cosas, que lo que iba a hacer era bajar el impuesto, ¿no? De hecho, lo intentó hacer, bajó los impuestos a las empresas, a las grandes fortunas, a los ricos, y se armó tal desbarajuste en el mercado que la primer ministro tuvo que renunciar, ¿no? Ahora ya tienen, Inglaterra el día de hoy van a nombrar al nuevo primer ministro, ¿no? Dentro del área netamente conservadora, ¿no? Los conservadores están preocupados porque dentro de un año y medio son las elecciones en Inglaterra y parece que el conservadurismo va a perder el gobierno en manos de los laboristas. Bueno, lo mismo está pasando aquí, ¿no? Fíjense ustedes que en Argentina hay una tendencia de los liberales, libertarios, a proponer como estrategia la reducción de los impuestos. Miren, si a Inglaterra le ha ido mal con esa reducción de impuestos, ¿qué pasará con nosotros, ¿no? Vamos a ver. Bueno, pero lo que sí se ve con claridad es eso, ¿no? Miren, con y sin impuestos hay una diferencia, ¿no? Y la diferencia que estamos observando es una diferencia significativa. 82.657 pesos con 25 centavos. Que obviamente es una proporción de aumento. Ustedes también esto lo pueden llevar a porcentuales, ¿no? ¿Cómo lo hacemos a esto? De nuevo, si yo tengo mi planilla de cálculo toda vinculada, yo acá en lo general, yo tengo los impuestos, es decir, pongo 0 impuestos acá y pongo 0 impuestos acá, es decir, no hay presión tributaria. Veo los indicadores y vamos a observar efectivamente que el flujo de fondos puros sin impuestos se hace mejor, ¿no? Miren, 142.000. Ahora, le pongo los impuestos a las ganancias, 15%, y un impuesto a la renta bruta del 5%,
observo los indicadores y, no hay duda, baja, ¿no? Bajan los indicadores de rentabilidad. La diferencia, que puede ser expresada porcentualmente, ¿no? El impacto es esa diferencia entre lo que yo gano con y sin impuestos, ¿no? Ahí está el cálculo. Entonces, si ustedes tienen todo vinculado, es mucho más rápido, mucho más sencillo y pueden hacer todo tipo de cálculos. Por eso, estratégicamente, ustedes tienen que tener una buena planilla de cálculo. Bueno, acá es simplemente una comparación, ¿no? Si observo el flujo de fondos financiados en comparación con el flujo de fondos puros, ¿cuál es la conclusión que vamos a sacar? ¿No? Bueno, acá lo que charlábamos recién, ¿no? Ante una tasa de descuento del 4%, el flujo de fondos puros y el flujo de fondos financiados son diferentes y lo que vamos a observar que la financiación favorece al proyecto, ¿no? La financiación favorece al proyecto. Simplemente porque estamos financiando el proyecto con una tasa de interés del crédito inferior al costo de oportunidad del inversor. Mientras que la tasa del crédito es del 3%, el costo de oportunidad del inversor es del 4%. ¿No? Ahí está la diferencia. ¿No? Entonces, bueno, la respuesta a esa consigna tiene que ver con, no, la financiación es mejor, mejora, o las diferencias son tales, ¿no? Bueno, por ahí viene el tema en particular. ¿No? Podemos concluir entonces de la diferencia, que no hay duda que es mejor, en este caso, la financiación. La financiación ayuda al proyecto. Ayuda al proyecto. Si hubiéramos tenido una financiación diferente, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Lo que veíamos recién. ¿Qué hubiera pasado si en vez del 3% del crédito yo hubiera tenido un 6% del crédito? ¿No? Si hubiera tenido un 6% del crédito. Fíjense, miren, ante un 6% ya la financiación no es buena para el proyecto. No es buena para el proyecto. ¿No? Estamos hablando de un flujo de fondos puro, del band del flujo de fondos puro, de 59.000 y pico, y de 49.000 y pico un financiado, ¿no? Entonces, la financiación en este caso sí ayuda al crédito. ¿Por qué? Porque es inferior al costo de oportunidad de la inversión. Bueno, dice que el proyecto deberá pagar en concepto de intereses de la deuda en el tercer año. Simplemente es, si tienen ya, extraer la información y es 5.890,13 centavos de dólar. 5.890,13 sería la respuesta correcta. Eso no hay mucho que hacer, es simplemente mirar la tabla y responder en consecuencia. Realizando un análisis del riesgo de la inversión, el equipo consultor, realizando un estudio de los flujos de fondos, detectó que la actividad se vuelve inviable financieramente cuando el precio del plantín es inferior a, ¿no? Bueno, esto es lo que se llama el análisis de riesgo, ¿no? Fíjense en ustedes que a un precio de 2,5, lo que llamamos nosotros como precio de corte, es el precio que hace que el valor actualizado neto sea igual a 0, es decir, por debajo de ese valor ya el valor actualizado neto es negativo, ¿no? Entonces tenemos que buscar un precio que haga que el valor actualizado neto sea igual a 0. El precio que hace que el valor actualizado neto sea igual a 0. Nosotros tenemos un precio de 2,5 dólares por plantín, ¿no? Y esto me da
un indicador positivo, ¿no? Es decir, a 2,5 el proyecto es viable. ¿Qué pasa si el plantín sale $3? Vemos el indicador. Sin duda. Más caro, mejor. Entonces, nos estamos alejando de la tasa de corte. ¿Qué pasa si en vez de 3 es de 2? Es decir, baja a 2. Estos son los análisis de riesgo, ¿no? Que son los análisis de riesgo univariados, que se llaman, ¿no? Que está dentro de lo que se llaman análisis de sensibilidad de proyecto. ¿Qué pasa si es de 2? Es decir, baja a 50 centavos de dólar. Bueno, el proyecto ya no es viable. Fíjense, entonces, la tasa de corte está entre 2 y 2,5. ¿No? El precio de corte está entre 2 y 2,5 dólares el plantín. Ese es el punto. Es decir, estamos entre esos dos. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Lo podemos hacer por aproximación sucesiva o despejando de la ecuación del valor actualizado neto para obtener un precio que me permita a mí obtener un valor, ¿no? Un valor en particular. Ahí no hay demasiados problemas. Vamos a poner el valor que correspondía. Entonces, fíjense en que es bastante sensible el precio, ¿no? Ya un 2,5, el proyecto es viable, pero a 2 dólares ya el proyecto deja de ser viable, ¿no? Entonces, cuando uno hace análisis de riesgo, la pregunta que me voy a hacer es cuál es la probabilidad de que el precio del plantín caiga a 2 dólares el plantín. Es decir, pierda en el mercado 50 centavos de dólar, porque automáticamente mi proyecto deja de ser viable cuando el plantín baja de 2,5 a 2. ¿No? Queremos probar con otro, pongamos 2,3, a ver qué pasa. Veamos los indicadores. Fíjense, a 2,3 ya el proyecto sí es viable. Tenemos un valor actualizado en esto mayor que 0, por lo tanto el proyecto es viable. Y la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de interés de oportunidad, pero ya estamos al borde del rechazo, ¿no? Es decir, que mi precio de corte está entre 2,3 y 2,5, ¿no? Está entre 2,3 y 2,5. Está entre 2,2 seguramente, 2,2 y 2,5, más o menos. Bueno, esta era más una pregunta de tipo conceptual, era simplemente decir cuál es la conclusión que yo observo de la evaluación financiera de un proyecto. ¿El proyecto es viable, es no viable? ¿No? De lo que podemos observar, en términos generales, que el proyecto es viable, tanto financiado como puro, el valor actualizado neto es mayor que 0, la tasa interna de retorno es mayor que el costo de oportunidad, no me digan que es mayor que 0, no me digan que es mayor que 1, no, la tasa interna de retorno es un indicador relativo, hay que compararlo con la tasa de oportunidad, la tasa de descuento que representa el costo de oportunidad del inversor, ¿no? Entonces, el proyecto es viable porque el valor actualizado neto es mayor que 0, la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de descuento que representa el costo de oportunidad del inversor y la relación beneficio-costo es mayor que 1. ¿No? Es mayor que 1. Ahí estamos usando los 3 indicadores de rentabilidad. Y la última
realizando un análisis comparativo entre el BAN y el TIR del proyecto, se puede observar una inconsistencia entre ambos. No hay ninguna inconsistencia. No hay ningún tipo de inconsistencia entre ambos. La inconsistencia se da cuando, mirando el valor actualizado neto, yo acepto el proyecto, y mirando la tasa interna de retorno, rechazo. En un proyecto mutuamente excluyente y único, esas inconsistencias no se dan, nunca se van a dar. Por lo tanto, ninguna respuesta era correcta, en el caso del ejercicio de divisa. Era más que todo algo conceptual, no era tanto para acá. Bueno, ese era el ejercicio parcial, ¿no? Ese era el ejercicio parcial. No tenía demasiados problemas, los cálculos eran muy sencillos. Como les digo, la máxima calificación fue 7. Con la reevaluación que hicimos, considerando esto que nos planteaba Brisa recién, al respecto de que después nos dimos cuenta que muchos podrían haber considerado que estas dos componentes de la inversión son componentes no depreciables y eso le afecta básicamente al flujo de fondos. Reevaluamos, recalculamos y surgieron nuevos valores. De nuevo les digo, aquellos que tengan un valor menor se va a considerar el primero, aquellos que tengan un mayor valor se los va a reevaluar positivamente. Bueno, ahora sí, escucho dudas, consultas, ya preparándonos para el examen del próximo sábado. Profesor. Sí. Buen día. Yo no es una consulta, sino que tuve un problema con el parcial. Yo le envié un mail, apenas terminé el parcial. Sí. Que no, me parece que fue un error o sea, un problema de conexión de internet, porque cuando se terminó el tiempo, vio que se entregan todas las respuestas. Sí, me pareció raro. Sí, me tomó 2 nada más de las 10 que había llenado, digamos. Sí, me pareció raro que hayan estado muchas preguntas sin responder. Sí. En tu caso, María Lucía, no te vamos a consignar la primera ejercitación y vamos a evaluarte en este segundo. Bien. Te vamos a dar otra oportunidad en el caso de que no apruebes, ¿no? Bien. Vamos a considerar el valor del segundo parcial, no te vamos a promediar con el primero. Bueno, gracias, profe. No, nada. Bueno, el parcial no era muy complicado. Tenía cosas más para pensar también, pero no era complejo. El examen del sábado va a tener las mismas características, seguramente van a cambiar algunos numeritos, algunas consignas van a ser nuevas, puede ser que de repente ahora no se autorice la depreciación acelerada, por lo tanto va a haber valores de vida útil para las inversiones, de los depreciables, por lo cual no va a haber ya esta discusión de qué es despreciable y qué no es despreciable. Por lo tanto pueden cambiar algunos valores del valor en libro, ¿no? Eso va a cambiar. Y chequear ese tipo de cosas. Recuerden a los que están interesados en aumentar la calificación, pueden presentarse igual y ver si pueden mejorar la calificación. Si sacan menos, vamos a eliminar esa calificación y no la vamos a promediar. Si llegan a sacar más,
lo vamos a promediar para ver que aumenten su promedio general. Bueno, si no hay más dudas al respecto, bueno, veo que son todas mujeres, así que las libero para que puedan seguir haciendo sus actividades. Y prepararse para el recuperatorio. De nuevo, les reitero, no se descuiden con la formulación de los proyectos. Tenemos que llegar a noviembre con la totalidad de los formularios presentados para evaluación, ¿no? Grupo que a fin de cuatrimestre, estamos hablando que nosotros estamos terminando cuatrimestre con el parcial recuperatorio del segundo examen. Estamos hablando del mes de noviembre, que va a ser el noviembre 19, es 19 de noviembre estamos terminando el cuatrimestre, es decir, ya no queda mucho tiempo. Por lo tanto, tenemos 3 semanas para completar todos los formularios, ¿no? Eso, por favor, no se descuiden, porque sería una pena que, habiendo aprobado los exámenes, no lograr el objetivo de regularizar por esta dificultad. No obstante, recuerden ustedes, aquellos que por A o por B no puedan o hayan tenido dificultades para mantener el ritmo de presentación, o dentro de un equipo alguno no ha podido, pero sí ha podido rendir los exámenes, se le va a dar por válido el cursado en cuanto a los parciales y a la regularidad en ese aspecto por un año más, es decir, en el año 2023, el que haya aprobado los parciales no va a tener la necesidad de volver a rendir los parciales. Pero sí va a tener que hacer la formulación del proyecto. Y viceversa, ¿no? El que haya logrado cumplir con este requisito de presentación de los formularios y aprobación de los formularios del proyecto, pero no haya podido aprobar los parciales, va a tener entonces cubierta esa parte, y el año que viene solamente se va a dedicar a buscar la regularidad de la asignatura. El año que viene todavía no sabemos, pero seguramente ya volveremos presencialidad 100%. Vamos a intentar nosotros mantener los exámenes virtuales. ¿Por qué? Porque son una ventaja en el sentido de que ustedes pueden manejar todas las herramientas informáticas para el desarrollo de las ejercitaciones. Cosa que por razones operativas no se puede lograr en un examen presencial, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos tienen la notebook para llevar, porque hay más dificultades, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si podemos mantener esa virtualidad por lo menos. Obviamente el aula virtual va a estar activa, la vamos a mantener, el aula virtual, nosotros ya no retrocedemos. De hecho, antes de la pandemia nosotros ya estábamos usando el aula virtual como espacio de interacción, así que el aula virtual va a permanecer activa y va a ser un lugar de espacio de comunicación, desarrollo de ejercicios, ensayos y ese tipo de cosas. Sí hemos observado que la no obligatoriedad hizo que la mayoría, digamos, no desarrolle las actividades optativas. Como charlamos, una conclusión importante es que somos hijos del rigor, ¿no? Si no nos obligan a hacer las cosas, no las hacemos. Cosa que tenemos que empezar a cambiar en nuestra actitud, porque el día de mañana, digamos, es importante ser proactivos a la hora de realizar ejercicios, promover, hacer cosas, para aprender, básicamente. Bueno, si no hay más consulta, entonces están liberadas. Buen día a todos. Estamos organizando una charla, que eso va a dar puntaje para el último examen. Así que estén atentas, porque vamos a presentar una charla que seguramente la haremos la semana que viene. Y esto va a dar puntaje para el tercer y último parcial. Va a dar buenos puntajes, así que yo les recomiendo que participen de esa charla.
Un saludo a todas y que tengan un buen día y éxitos para el sábado, aquellos que vayan a rendir el sábado para recuperar o mejorar el promedio. Éxitos. Saludos a todas.